autoridades, querida Lucre, que sé que estás por ahí aunque no te he visto, familiares de José Luis, señoras y señores. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a este acto de homenaje y reconocimiento a José Luis Gutiérrez Robledo, abulense de pro que durante los últimos 40 años ha sido motor y revulsivo de la cultura en nuestra provincia. José Luis se empeñó en que los abulenses amáramos a nuestra tierra y a su patrimonio, y por eso se empeñó en que lo conociéramos, puesto que no se puede amar aquello que no se conoce en profundidad. En donde se hablara o se estudiara Ávila, allí estaba José Luis. Colaboró con el Ayuntamiento, la Diputación y con todo aquel que pedía su ayuda para estos menesteres. Nos enseñó todo lo nuestro, desde los sótanos a los tejados. Hemos estado por todas las cúpulas de la catedral, lo más alto de la muralla. Parece mentira los sitios que hemos subido con él. Por las calles de la ciudad y por los caminos de los pueblos. Desde la UNED, la Institución Gran Duque de Alba, la Fundación Santa Teresa y desde esta nuestra fundación, que en los últimos 13 años impartió sus lecciones, siempre magistrales, sobre todo aquel lugar que nos podía interesar. Con José Luis, estos últimos años hemos estado en Pamplona, en Sevilla, en Galicia, en León, en Roma, en Venecia, en Lisboa, en Florencia y más sitios. Y ya teníamos preparado el curso de este año. Este año se iba a titular de Cáceres a Oporto y tanto la materia y en los sitios que íbamos a visitar como el viaje parecían de lo más interesante. Por todo esto, la Fundación Ávila le debíamos un acto de reconocimiento y agradecimiento como miembros de esta institución y como abulenses que somos. Pero seguramente no soy yo sola la que tengo que hablar, no sola ni soy la más indicada, porque aunque le conocí mucho, hay gente que la ha conocido mucho más. Aquí hay familiares, amigos y compañeros, algunos de ellos además también alumnos, que nos van a dar una visión más amplia de su trayectoria en todos los ámbitos y que nos van a mostrar al profesor, al amigo, al entusiasta abulense, al fan de Santa Teresa. Como seguro que le vamos a conocer un poquito más. Así que yo me callo y que hablen ellos. Ahora va a hablar Eusebio Herrera, que es sobrino de José Luis. Nos va a dar una visión familiar del personaje. Buenas tardes. Lo primero, pedir disculpas por un par de motivos. El primero es la falta de práctica a la hora de hablar en público y el segundo es por si me emociono, está demasiado reciente todo. Bueno, lo siguiente es dar las gracias a la organización de este acto que nos ofreció a la familia la posibilidad de decir unas palabras en recuerdo de mi tío Pepe, que es como le llamamos mis hermanos y yo, aunque la mayoría de los abulenses le conocían como Guti o José Luis. ¿Cómo era José Luis en realidad? Para los que conocen de los cursos, congresos, exposiciones, conferencias, viajes, en su círculo íntimo era la misma persona. Hay gente que en su vida laboral es de una manera y luego en familias de otra. Pepe era el mismo. Los que le conocéis de los cursos ya sabéis cómo es. Una persona sin muchas dobleces y bastante sincero. Para los que no le conocían, si es que hay alguno, era una persona cercana, entrañable, divertida y muchas veces sarcástica e irónica. Una de esas personas que una vez que las conoces no puedes olvidar. Alguien del que sus padres, Julia, Gregorio, sus hermanas, María Jesús, Marisol, Carmen y el resto de la familia, su mujer, que ha convivido con él toda una vida, no pueden estar sino orgullosos. Como la mayoría de los presentes sabrá, en junio del 2016 tuvo un grave accidente doméstico y tras el cual tuvo una recuperación física sorprendentemente rápida. Sin embargo, se modificó un poco su carácter y su forma de ser. Este último año de vida tuvo un deterioro físico general que sufrimos todos sus familiares y amigos, pero sobre todo él, ya que era plenamente consciente de lo que pasaba. Aún así, continuó trabajando y mucho, y todos pensamos que demasiado, que no tenía que haberse dado tantas palizas en sus distintos proyectos. La cátedra, el Museo de las Carmelitas de Alba de Tormes, que junto con su hermana Marisol ha sacado adelante con mucho esfuerzo.
sus últimos meses fueron bastante complejos, pero no pueden enturbiar toda una vida bastante completa. Como tío, no era un tío de esos que están todo el día pegados a ti diciéndote haz esto, haz lo otro. Sin embargo, sabíamos que si alguna vez necesitábamos algo, solo teníamos que decírselo y él sacaría un rato para ver cómo podía ayudar. Tanto con mis hermanos como conmigo siempre estaba bromeando. Durante nuestra adolescencia, qué bien que no nos acordamos lo justo, uno de los refranes que nos citaba a menudo era el de a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Era muy machacón con eso y seguramente nos lo mereceríamos. Uno de los primeros recuerdos de la afición de José Luis por las piedras fue su defensa de la fábrica de harinas. Para mí, que por entonces tendría aproximadamente 11 años, la fábrica de harinas era una ruina, un montón de piedras que lo único que hacía era estropear la visión de las murallas desde los 4 postes. Cuando la quemaron y derribaron con nocturnidad y alevosía, el berrinche que se pilló mi tío me hizo pensar que a lo mejor eso tenía algún valor, y vaya se lo tenía. Visto en perspectiva, produce pavor el hecho de que los responsables de aquella tremenda barrabasada coincidieran con la mentalidad del inconsciente infante de 10 años que era yo. Años más tarde, en 2013, a través del interesantísimo documental de José Ramón Rebollada, Poder contra Verdad, que se puede ver en YouTube fácilmente, en el que aparecían, entre otros, mi tío José Luis y Serafín, vimos que no era un simple infantilismo, había un fuerte componente ideológico y algún complejo de inferioridad que otro de por medio. Yo a mi tío José Luis lo he acabado viendo como una especie de templario, un guardián del patrimonio que lo protege contra el agresor, un dragón con varias cabezas, la ignorancia, la soberbia, el abandono. En estas batallas mi tío no ha estado solo. Hay gente aquí mismo de esta orden oficial que han sido compañeros de batalla y que continuarán luchando por la causa usando algunas de las mejores armas, el conocimiento y la divulgación. Por último, quiero lanzar un par de peticiones al aire por si hay aquí alguien que las recoja. He visto alguno con responsabilidad para recogerla y capacidad. La primera es que las autoridades se esfuercen en respetar y conservar su legado, que muevan ficha y tomen la iniciativa para que toda su labor no se pierda. Mi tío Pepe muchas veces hablaba de legar los libros al Archivo Histórico Provincial, pero bueno, es una cosa que hay que hablar. Y la segunda, me comentaron que hay una petición de ponerle su nombre a una calle. A él no le haría mucha gracia, pero qué demonios, tampoco le hacía gracia morirse y se ha muerto. A mí me parece bien y la petición mía es que espero que sea cerca de alguna de sus piedras y no cerca del hormigón de algún horripilante centro comercial. Muchas gracias y gracias por la presencia. Pues ahora Miguel Ángel Espí, que casi todos seguro que le conocéis, es pintor, colaborador nuestro y amigo de José Luis. Buenas tardes. A resumir en pocas palabras, una amistad de más de 50 años es un poco complicado, pero voy a intentar con unas breves pinceladas hacerlo. Previamente quería decir que me ha enviado un mensaje Javier Paradinas, que siente un querido y gran amigo de Pepe, que siente muchísimo no poder estar aquí. Bien, me viene a la memoria un día en la finca de Las Gordillas, viendo los restos, pocos, que quedan del convento. Estuvimos inspeccionando aquello, viendo aquello, y luego estuvimos hablando de homenajes que teníamos previsto hacer también a Jacinto Herrero Esteban, nuestro amigo y poeta. Y en un momento dado, echa una sonrisa, se pone serio y me dice: Miguel, que sepas que yo me ocuparé del tuyo. Y lo que es la vida, estoy yo aquí ahora. Bien, yo conocí a Pepe pues cuando teníamos 10, 11 años, conocimiento que se fue fraguando en una grandísima amistad. Amistad que nos fue enriqueciendo mutuamente, tengo que decir que con un saldo a mi favor.
él me aportó mucho más. Luego vinieron los tiempos de estudios universitarios, de trabajo, y coincidíamos aquí los veranos y las vacaciones, y entonces fuimos coincidiendo en inquietudes de tipo cultural y de otro tipo, y en proyectos. Y entonces el primer proyecto que hicimos fue aquí, precisamente en este palacio. Estábamos buscando una sala con cierta independencia para exponer pintura, para hacer recitales de los poemas que se publicaban en la revista de Barín. En esa revista Pepe nos hizo partícipes de su faceta poco conocida de poeta. Conseguimos el local, que era la parte inferior donde está la sala Eduardo Chicharro. Empezamos ahí a limpiar, a pintar, a poner luces, y se inauguró en 1971 lo que se llamó entonces Galería de Arte Amanzor. No tuvo mucho recorrido, la verdad, porque cada uno luego pues nos dispersamos, pero fuimos teniendo mucho contacto, colaboramos en cosas, en proyectos, en viajes, viendo el patrimonio nacional, viendo el patrimonio provincial. Y recuerdo con muchísimo agradecimiento un viaje que hice con él a Barcelona. Él había quedado con Juan Basegoda, director entonces de la Biblioteca Gaudí, para ver la catedral. Fue mi bautizo en el recorrer bajo cubiertas y sobre bóvedas, que me fascinó y me marcó bastante, ¿no? Luego siguieron muchas más, es decir, que luego vinieron muchas cosas más. Para acabar, solo quiero decir que hemos perdido un amigo y un maestro, nada más. Gracias. Sonsoles Guillén, que fue alumna de José Luis y que es ahora actualmente la archivera municipal. Hola, buenas tardes. Quiero dar primero las gracias a los organizadores de este acto, a la Fundación Ávila y a Ávila Abierta, primero porque me parece de justicia y es necesario agradecer a Pepe su labor y la huella que nos ha dejado, y segundo por permitirme participar en ella con un granito de arena. 5 minutos se me hacen pocos para expresar tanto como nos supuso Pepe. Pepe fue mi maestro, mi mentor, mi amigo. Una de esas personas que sin darte cuenta te cambia la vida. En clases nos transmitía la gran pasión que le provocaba el arte. Fuera de ella nos permitió, están aquí conmigo 2 compañeras, Ana y Chávez, que vivimos juntas todos estos primeros años, nos permitió participar y colaborar en alguno de los innumerables programas que con su energía inacabable ideó y ejecutó. Ayudamos a los cursos de la UNED, colaboramos en la exposición de documentos de Ávila y trabajamos en un proyecto fabuloso que estaba involucrada la Diputación, que solo se hizo un año, que nosotros traíamos a los niños de toda la provincia de octavo de básica, los trajimos a Ávila. Nosotras nos desplazábamos los martes, les explicábamos un poco lo que iban a ver y luego el viernes venían los niños, por la mañana veían los monumentos, comían, invariablemente comíamos macarrones y pollo y luego por la tarde los llevábamos al cine. Estoy hablando de los años 80, muchos de estos niños no habían salido nunca de su pueblo y desde luego no habían pisado un cine en su vida. Fue una experiencia que para nosotros fue muy enriquecedora. Pero vengo aquí, sobre todo, a exponer uno de sus proyectos más ambiciosos y que quizá pasa más desapercibido en su currículum, a pesar de que ha tenido continuidad hasta nuestros días. Me refiero al Archivo Municipal de Ávila. Desde hacía más de 40 años no existía archivero, ni nadie que se ocupara de todos los papeles que iba generando la institución. Cuando yo hice quinto de carrera me tocó hacer un trabajo de investigación que me obligó a acudir al Archivo Municipal para poder estudiar los expedientes. Allí no había casi nadie que te atendiera, te dejaban en manos de los ordenanzas que te atendían con bastante poca gana porque tenían ellos también su trabajo. Y recogían los documentos y estudiaban los documentos que aparecían o que los que podíamos encontrar.
Se lo comenté a Pepe cuando acabé el trabajo, lo difícil que había sido la investigación. Claro, él conocía el hecho muchísimo mejor que yo porque él había estudiado su tesis doctoral basándose en toda esta documentación. Y en aquella conversación, en aquel momento decidió que había que hacer algo y se puso a ello. Y como la fuerza desatada de la naturaleza, que era Pepe, se lanzó a acosar a la gente del ayuntamiento de aquel momento, que estaba de alcalde Mario Galán, y le convenció de la necesidad de empezar a trabajar en un archivo municipal que tratara, custodiara y guardara todo el patrimonio documental, la memoria histórica de la ciudad. Fue un proyecto en el que se volcó. Empezamos a trabajar con ello el día 1 de julio de 1987, ya siendo alcalde Antonio Encinar. Y durante estos años, hasta el año 1990, en enero, que ha hecho ahora 30 años, que fue la oposición de la plaza de Archivero, fue él el que se encargó de colaborar, de hacer el trabajo. Él fue el que compró los primeros armarios compactos, los que se encargó de la catalogación, que se encargó. Nosotros estábamos de becarias y fuimos las que hicimos el trabajo, con 3 paquetes de folio, 3 bolígrafos y 3 carpetas de anillas, que fue el material que nos dieron. Cuando fue ya la oposición, como digo que ha pasado ya 30 años, él se separó ya del proyecto, pero continuamos teniendo muchísima relación. Primero porque él seguía investigando y seguía estudiando sus papeles, y segundo porque yo también le he pedido a él en muchas ocasiones información y datos que necesitaba en un momento dado y que él los tenía ya recabados por sus largos estudios en la documentación. Así que no acaba aquí nuestra relación. Después de todo este tiempo seguimos manteniendo una relación de amistad y nos hemos ayudado mutuamente. Pedro, mi maestro, mi mentor, mi amigo, ya te echo de menos. Descansa en paz. Muchas gracias. Le toca a Raimundo Moreno, alumno suyo y también buen colaborador y amigo. Y ahora también colabora con nosotros aquí en la Fundación. Buenas tardes. En Ávila es muy difícil, ¿no?, juntar una tarde, un martes a estas horas, a la cantidad de personas que nos hemos reunido aquí para recordar con gratitud, con afecto, todas aquellas cuestiones que ya se han ido desgranando entre las personas, entre los familiares, entre compañeros, amigos, acerca de la personalidad de José Luis. Ya se ha hecho mención de que por tanto, es un acto especial, variopinto, en el que se suma el amigo, se suma el profesor, se suma igualmente el gestor, se suma el defensor del patrimonio. Y todo ello, pues con una especie de denominador común que era capaz de hacer que todo eso fuese adelante, ¿no? Esa energía a la que ahora se hacía mención, ¿no? Esa energía exultante que hacía que todo saliese, como digo, adelante. Si a eso le sumamos la bonomía y a eso le sumamos el humor, entendido como una expresión de la inteligencia, todos los que hemos estado en sus clases sabemos que él no buscaba nunca la carcajada, pero siempre conseguía una sonrisa, ¿no? Esa era una de esas marcas que hacía, muy distinguibles las clases de José Luis, ¿no? De ese rigor, ese conocimiento profundo de aquello de lo que estaba hablando y además esa proximidad, esa cercanía. Es verdad que él comenzó con la defensa del patrimonio desde muy joven. Hay un artículo del año 78, él no llegaba ni a 30 años, en el que hacía un repaso de todo aquello de todos aquellos expolios que se estaban llevando a cabo en la ciudad de Ávila, que entonces no eran pocos y no tenían ningún empacho, ningún recato en señalar incluso sin ningún problema a instituciones, a personas que hay que tener en cuenta que estamos hablando todavía de finales de los años 70, aquello evidentemente no sería fácil. Y desde aquel primer momento él estuvo siempre en primera línea, sin ninguna duda. Ha estado continuamente en el tejido de asociaciones de defensa del patrimonio de esta ciudad y de la provincia, ¿no? Ha estado muy presente con los amigos del Museo de Ávila, ha estado presente en relación cercana con Manqueospese Laveré,
y últimamente, bueno, pues fue uno de los socios fundadores, ¿no?, y de los miembros más activos de Ávila Abierta. Por otra parte, se ha aludido aquí también, bueno, pues a esa capacidad de gestión que él tenía, ¿no? Cuestiones siempre ligadas al patrimonio cultural, pero que por otra parte, bueno, pues eran incluso pioneras. Entre los años 88 y 2003 estuvo al frente de la Fundación Santa Teresa y, bueno, pues una de esas iniciativas que él tuvo fue la de implantar las casas rurales, ¿no? Esas casas rurales que hoy en día todos bueno, pues conocemos, que mantienen el éxito, que mantienen la vigencia, ¿no?, como un producto turístico fundamental. Bueno, pues aquí a Ávila las trajo José Luis, del mismo modo que desde la faceta, digamos, ligada a la universidad, que también tenía o que tiene esa Fundación Santa Teresa, bueno, pues hizo que llegase primero la Escuela Regional de Turismo, que después de diferentes transformaciones hoy es un grado que se imparte con éxito en la Universidad de Salamanca, en su campus de Ávila, o incluso los estudios de topografía, también vinculadísimo durante 40 años al Centro Asociado de la UNED en Ávila. Han sido únicamente, yo creo que para hacer el currículum de José Luis, y lo pensaba estos días en relación a la UNED, no hay más que pasear por sus pasillos. Están llenos de carteles de jornadas, de conferencias, de charlas, de todo tipo de iniciativas, que las que él de un modo u otro era el motor o que, bueno, directamente las llevaba él a cabo, del mismo modo que los viajes de estudio siempre con los alumnos. Por otra parte, tenía esa dimensión de investigador. Era también muy amplia sus inquietudes, ¿no? Es muy difícil de desentrañar cuáles eran su verdadera inquietud. Esta mañana me preguntaban qué podría señalar como lo más importante acerca de la obra de José Luis, y cuando uno lo piensa dice, joder, es que ocurre que José Luis es verdad que ha contribuido en gran medida a la historia del arte a través de sus estudios del arte medieval, ¿no? Todos le hemos conocido hablando de la muralla, todos le hemos conocido hablando de la catedral, de las iglesias románicas, tanto de la ciudad como de la provincia. Pero es que al tiempo, su tesis doctoral, hay que recordar, dirigida por el profesor Pedro Navascués, estaba dedicada a la arquitectura del siglo XIX, o escribió un libro sobre pintores abulenses del siglo XX. Es que es muy difícil reducir su producción, y siempre, bueno, pues una producción rigurosa. Le valió el acceder como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes, o de estar coordinando durante 40 años la sección de arte de la institución Gran Duque de Alba, donde dejó también una labor ingente de publicaciones y otro tipo de trabajos. Y a todo esto se sumaba, por supuesto, bueno, pues su labor docente, ¿no? Una labor docente que le llevó a ocupar la distinción más alta que hoy en día ofrece nuestro sistema educativo. Él era catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. En unas clases de un profesor a las que, bueno, pues sus alumnos se empeñaban en ir, sabían que era un profesor que se iba a desvivir por ellos. Una de las cuestiones que cabe recordar ahora es el empeño que tuvo hasta el último momento de dejar corregidos absolutamente todos los exámenes del curso pasado. Era algo verdaderamente admirable, cómo con un esfuerzo físico inenarrable, él uno a uno fue capaz de corregirlos todos. Era, bueno, pues eso, ¿no? El ver de verdad a un profesor preocupándose por sus alumnos, ¿no? Es una de las cuestiones que a uno siempre le sobrecogen, ¿no? Y bueno, no me quiero extender tampoco mucho más, vamos a ser muchos. Únicamente estas intervenciones hay veces que se cierran con citas de autoridades. Yo voy a citar a una autoridad intelectual que además, si me deja, está presente. Hace como 20 años, creo recordar, se presentaba en Ávila el segundo tomo de la historia de Ávila. Y entonces en él firmaba diferentes capítulos José Luis. Se hizo una presentación en la sala de plenos de la Diputación de Ávila, y en ella creo que intervenía don Pedro Navascués y se refería a la labor de José Luis, pues bueno, dejando muy clara toda su admiración profesional y su devoción personal. Creo que son a dos cuestiones a las que hoy todos los que estamos aquí nos sumamos.
Serafín de Tapia es el siguiente, profesor, y profesor que fue también de esta casa, amigo de José Luis, y él está también en Ávila Abierta, ha sido uno de los participantes con nosotros de Ávila Abierta en toda esta organización. Serafín. Mejor traer un poquito porque así uno cumple con el tiempo. Pero antes debo decir que he recibido hace un par de horas la llamada de José Jiménez Lozano, que se ha disculpado de no estar aquí, era muy amigo de José Luis, pero ha perdido la movilidad desde hace 4 años y me decía que expresase la solidaridad con este homenaje, ¿no? José Luis, que era un hombre muy leído, gustaba de parafrasear la frase de Isaac Newton de que la ciencia avanza porque los nuevos investigadores han ampliado su perspectiva analítica al subirse a hombros de gigantes. Y aclaraba Newton que los hombros a los que él se había encaramado habían sido los de Copérnico, Galileo y Kepler. Pues bien, animo a los jóvenes investigadores abulenses, en un sentido amplio, investigadores de la cultura, que se suban a los hombros del profesor Gutiérrez Robledo. Seguro que su horizonte se va a ampliar y enriquecer sorprendentemente. Siempre me maravilló la habilidad de Pepe para combinar su activismo como irreductible defensor del patrimonio cultural y su calculado posibilismo. Él nunca quiso refugiarse en la estéril nostalgia de la utopía, sino que aceptó el reto de discurrir por el filo de la navaja de la colaboración con quienes detentaban el poder, si el objetivo era beneficiar preferentemente al conjunto de la sociedad abulense. Por ello, a pesar de ser un hombre de izquierdas, colaboró habitualmente con la administración, que en Ávila, no hace falta recordarlo, siempre ha sido de derechas. ¿Una incongruencia? No, ni mucho menos. Fue el resultado de su compromiso con la sociedad abulense. Y también, por qué no decirlo, de su alta autoestima. Él estaba convencido de que sería capaz de convencer a sus jefes de que sus ideas, sus proyectos, los de José Luis, claro, eran beneficiosos para Ávila y su gente. Y la mayor parte de las veces lo consiguió. Ahí están sus numerosos logros como gerente de la Fundación Cultural Santa Teresa, que dependía de la Diputación. Enumero algunos de los logros de esta fundación que él dirigía. Aquí se ha hablado ya antes, lo ha dicho Raimundo, la reivindicación del centro asociado de la UNED en Ávila, el éxito espectacular de aquellos cursos de la UNED en verano, las casi medio centenar de ediciones de los cursos que se celebraron bajo el título de Lecciones de Arquitectura Española, la creación y expansión de las casas de Gredos, el establecimiento en la ciudad de los estudios universitarios de turismo, etcétera, etcétera. Todos ellos siendo José Luis el gerente de la fundación que los alentaba. Pero él también conoció el sabor del fracaso. Es lo que ocurrió con frecuencia cuando formó parte de la Comisión Territorial de Patrimonio como experto en patrimonio arquitectónico. Su independencia de criterio le ocasionó desencuentros tan frecuentes con los políticos que constituían la mayoría de aquel órgano que estos optaron por dejarle de convocar. No le destituyeron, le dejaron de convocar a sus reuniones y pasado el tiempo nombraron a otro experto más complaciente. ¿Y qué decir de su enfrentamiento con ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica cuando se remodeló la capilla mayor, el presbiterio, de la catedral? Por fortuna, pasados algunos años cambiaron los responsables diocesanos y José Luis pudo continuar estudiando y explicando el primer templo de la diócesis a sus numerosos alumnos. Así es esta ciudad, con sus luces y con sus sombras. Y Pepe lo sabía mejor que nadie, porque él, aunque era muy de Ávila, como se dice ahora, siempre contempló su ciudad desde una perspectiva amplia, como ciudad castellana, española y europea. Recuerdo con qué orgullo explicaba cómo, pocos años después de que se inventara en la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, la solución de una girola con elementos góticos, se aplicó idéntico recurso en nuestra catedral, de forma que puede decirse que el gótico español nació en Ávila. En realidad, esta ciudad fue para él mucho más que su lugar de nacimiento, el marco espacial donde transcurrió gran parte de su existencia.
Creo que la figura de José Luis Gutiérrez Robledo no se puede entender al margen de esta ciudad. Y esta no es solo la percepción que yo y probablemente muchos de los presentes nos hemos ido formando a lo largo de la relación que hemos podido mantener con Pepe. Tenemos la fortuna de que se conserva un poema que él escribió hace algunas décadas, donde con poética emoción se plasma esta idea. No conocemos el título del poema, que bien podría ser Ávila. Es impresionante y conmovedor comprobar el protagonismo que él atribuye a esta ciudad en su vida, en su proyecto de vida, hasta el punto de que en los últimos versos del poema, que voy a leer, se encomienda al juicio que la ciudad quiera hacer de sus logros e incluso de su existencia. No tiene título, yo creo que sería algo así como a Ávila. Dice, es esta mi ciudad, este mi sitio. Bueno, este poema deducimos que se escribió en la edad madura de su vida, ni cuando era muy joven, ni al final. Repito, es esta mi ciudad, este mi sitio. Aquí han ido creciendo mis recuerdos. Hoy, ante esta incierta y gris atardecida, vuelvo a contar ya todo lo que fui. Lo que soy seré, no lo que he sido. Trenzan viejos ayeres las almenas desde el Carmen a Gracia presentida y el corazón recorre los caminos que fueron de una infancia aún no lejana. Es aquí, frente a ti, ciudad vivida, cuando cuadra el balance de lo andado, las sumas de lo hecho y lo querido, las restas de fracasos y de sueños. Si acaso somos algo más que tiempo, detenido entre cubos y espadañas, si de lo que pretendimos y no fuimos es que puede salvarnos lo que amamos, esas cosas sencillas, innombrables, las amadas que amamos, los amigos, el tiempo que campellones consumimos, tú serás la que sepas qué logramos. Tú solo notificas si es que fuimos. Gracias. Para cerrar las intervenciones va a intervenir Pedro Navascués, que es miembro de la Real Academia de San Fernando y que con él, pues todo eso que han hablado de los cursos de la UNED, de las lecciones de arquitectura, todo ello, pues como que juntos han estado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, permítanme que agradezca a la Fundación Ávila la invitación a tomar la palabra en este sincero y emotivo acto en recuerdo de José Luis Gutiérrez Robledo. Hace unas semanas, en el mes de octubre, hubo un primer acto de homenaje y de reconocimiento hacia José Luis Gutiérrez en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, donde en la cátedra que lleva el profesor Javier Mosteiro, que es, y al frente del máster de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, hizo un homenaje sencillo también, pero lleno de emoción y de reconocimiento. De tal forma que esta es la segunda vez que voy a intervenir en un acto semejante. Pero tiene el interés, el que se hacía en Madrid, en que no estaba en su ciudad, no estaba entre todos ustedes, sino que era un reconocimiento al otro lado de la sierra, diríamos. Y en aquella ocasión yo preparé unas palabras y recordé unas que me gustaron mucho leer en su día y que alguna vez las he empleado, tomadas de Baltasar Gracián, del Criticón. Baltasar Gracián decía que no hay desierto como vivir sin amigos. La amistad multiplica los bienes y hace menores los males, reparte los males, dice concretamente. Y esto viene a colación porque yo en aquel momento, muy cerca del óbito de José Luis, pues estaba como todos nosotros, todavía lo seguimos estando, hemos visto emocionarse algunos de los que han intervenido antes que yo. Y luego pensándolo bien, no hay desierto mayor que vivir sin amigos. Digo, pues este no es el caso.
porque los amigos de mis amigos son mis amigos. Y aquí está José Luis con todos nosotros, a través de todos nosotros que entre nosotros hemos tejido una red de amistad, de devoción, de confianza, de buen ser, digamos. Por otro lado, José Luis no sé lo que habrá hecho con nuestra amistad. Yo sé lo que he hecho con su amistad. Yo la he revivido en la memoria. Y ese revivirlo en la memoria me hace más suave y menos dura y más dulce la existencia con respecto a él. Vive en el recuerdo, vive en la memoria. Y pensando en cómo yo podría resumir ante ustedes, después de haber ya oído a los que han intervenido anteriormente, donde se han puesto de manifiesto todos el perfil, digamos, biográfico de una persona, de una personalidad, valga la redundancia, realmente notable, ¿cómo podría yo decir algo no nuevo, sino distinto? Y el término memoria me hacía pensar en que yo veo, o para mí ha sido José Luis Gutiérrez Robledo, aquello que cuando chicos nos enseñaban con el catecismo, cuando había alma y se decía las tres potencias del alma son memoria, entendimiento y voluntad. Y esto, que lo decía el padre Astete en el catecismo, o el padre Ripalda, según de que fuera uno u otro, pero todos venían a decir lo mismo. Pero hay que reconocer que, estando además en Ávila, quien habla de las potencias del alma es San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo. Y esa memoria, ese entendimiento, esa voluntad, definen, a mi juicio, muy bien la personalidad última de José Luis. Tenía una memoria absolutamente extraordinaria. Recordaba nombres, fechas, sucedidos. Nada se le olvidaba, lo retenía todo. Tenía una memoria verdaderamente prodigiosa. Memoria, entendimiento. Era rápido como el viento. Cualquier situación, por muy compleja que fuera, en el pasado o en el más estricto presente, él entendía y tenía la solución, no una, sino tres soluciones, de las cuales una era la mejor, la más económica, o la más rápida, o la más fácil. Es decir, tenía un entendimiento verdaderamente prodigioso. Y voluntad, ¿qué le voy a decir de la voluntad de José Luis Gutiérrez, que ustedes no conozcan y mejor que yo? Tenía una voluntad, se dice férrea. La voluntad no sé si era férrea o no, pero era de una fuerza interior realmente notable. Una voluntad que le hizo desarrollar a lo largo de su vida, corta ciertamente, pero corta vida vivida con una intensidad tremenda, como quien, diría yo, si me lo permiten, sabe que no va a vivir mucho y que tiene que sacar todo el provecho posible al tiempo. Y eso le hacía pues no dormir, trabajar de día y de noche de un modo verdaderamente pasmoso. Voluntad para hacer tantísimas cosas que hemos oído. Voluntad como, por ejemplo, que es la que yo viví más de cerca, organizar aquellos cursos de arquitectura española, que llamábamos lecciones de arquitectura española, que han llegado a ser casi medio centenar, durante los cuales, o a través de los cuales, han venido a Ávila cientos, miles de alumnos y cientos de profesores de todas las universidades españolas y europeas, porque han venido de Italia, de Francia, de Austria, de Inglaterra. Han venido profesores a enseñar, pero a enseñar aprendiendo ellos también, porque o no conocían Ávila, o no conocían la provincia, o no conocían... Es decir, que hubo un intercambio entre profesores y alumnos realmente notable. Cicerón decía que los hombres aprenden mientras enseñan. Entonces, unos aprendían sentados en las aulas o recorriendo los edificios, como hacíamos siempre, pero los que venían a enseñar aprendían también. Y esta voluntad
pues en fin, realmente supuso, a mi juicio, con el tema de los cursos de Ávila, que todavía se habla de los cursos de Ávila, y una de las, en fin, de las experiencias más gratas que yo he tenido es ir por no se sabe dónde, qué ciudad o qué es, y que alguien me recuerde que había sido alumno de los cursos de Ávila. Y esto sucede con bastante frecuencia. Entonces, claro, los cursos de Ávila, José Luis, en fin, es toda una realidad que yo no puedo obviar, que la llevo conmigo y que la vivo conmigo. Los cursos de Ávila, muchos de los que aquí están, pues los conocen y lo saben, pero vistos desde la organización interior, desde el proyecto, el desarrollo, desde el estudio previo, íbamos a visitar todas las ciudades o catedrales o edificios o monumentos previamente, hacíamos un viaje para despejar el campo. Aquello supuso para mí, al menos, para José Luis también, porque compartíamos los mismos criterios, una experiencia inolvidable. Y aquello, dicho en términos poco adecuados para un acto como esto, suponía una machada, perdonen por la expresión, si voy al diccionario de la Academia Española, dice machada, acción valiente. Y fue una acción valiente, con muchísimas consecuencias que realmente suponen en mi memoria pues un recuerdo magnífico hacia quien fue José Luis Gutiérrez Robledo. Y he comenzado diciendo que en Madrid se le tributó un homenaje en la Escuela de Arquitectura en octubre. Bueno, pues en el mes de marzo próximo, a mediados del mes, la Facultad de Geografía e Historia, el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia, uno de cuyos miembros, el profesor Jesús Cantera, se encuentra aquí entre nosotros, va a rendir también un homenaje en un acto público que todavía no sé con detalle en qué consistirá, pero que supone un reconocimiento más a esta figura verdaderamente excepcional que fue José Luis Gutiérrez Robledo. Muchas gracias. La primera parte del homenaje pues ha concluido. Ahora vamos a subir las familias y nosotros a descubrir la placa, pero vamos a subir pocos porque quien conoce el aula 4 sabe que hay un pasillo delante y no puede ir mucha gente. Así que subimos, descubrimos la placa y como va a estar ahí siempre, pues luego ya cuando queráis pues la vais viendo. Y quería decir también que ayer en una reunión que hemos tenido los de Ávila Abierta y la Fundación en el Ayuntamiento con el alcalde, en el primer patronato que hubo después del fallecimiento de José Luis, la Fundación Ávila tomó el acuerdo de solicitar al Ayuntamiento el poner el nombre de una calle a José Luis Gutiérrez Robledo. Claro que... Como todos sabemos, pues a José Luis no se le puede poner cualquier nombre de cualquier calle. Entonces fuimos a ver al alcalde, que tenemos aquí, para decirle, para explicarle pues algunas ideas que habían surgido desde los miembros de Ávila Abierta que lo habían estado estudiando. Y parece, allí se lo dejamos encima de la mesa, lo vamos a hacer ahora la petición formal por escrito y tal, pero parece que no lo vio mal. Y yo creo que si conseguimos que la idea que le llevamos al ayuntamiento salga adelante, pues estaremos todos muy satisfechos con la calle que le va, con la calle o el espacio, como lo queramos llamar, que el Ayuntamiento de Ávila y en el nombre de la ciudad de Ávila le va a dedicar a José Luis. Así que yo lo que quiero es agradecerles a todos muchísimo su presencia. Yo ya sabía que íbamos a tener muchísima gente aquí porque hemos sido alumnos, amigos, él ha estado en Ávila siempre. Quiero decir que aunque trabajaba en Madrid, iba y venía, se pegaba esas palizas que se pegaba, pero Ávila ha sido su alma y para nosotros José Luis también es el alma de Ávila. Muchas gracias. Y en paralelo a los historiadores de la arquitectura y del arte nos gusta poner esta otra porque de aquí arranca algo nuevo que es el valor del monumento, el valor de la obra de arte, que a lo mejor solo había sido
apreciado hasta el momento por determinadas élites, por determinadas clases. Estoy pensando en las colecciones de los mecenas y otras cosas parecidas. ¿Y qué se dice aquí? Los ciudadanos no son otra cosa que depositarios de un bien del que la comunidad tiene derecho a pedirles cuenta. ¿Se acuerdan? El patrimonio como algo heredado, como algo que tenemos en usufructo, que podemos utilizar, que tenemos que cuidar, que tenemos que engrandecer y que es un préstamo de nuestros padres para nuestros hijos. Los bárbaros y los esclavos detestan la ciencia y destruyen las obras de arte. Los hombres libres las aman y las conservan. Es algo que les afecta a ustedes, que nos afecta a todos nosotros. Algunos tendremos más culpa porque por algo somos profesores universitarios y nos dedicamos a la historia de la arquitectura y del arte. Y tenemos la obligación de defenderlo más que nadie y tendríamos que haber enseñado a todos los que les hemos enseñado que esta es una batalla en la que se nos juega nuestra memoria de gentes dignas. Porque en defender esa memoria está lo más noble que podamos hacer nosotros. Pero he traído aquí un poema mucho más sencillo que no se lo he traído entero, es divertido ver lo que Jacinto Herrero escribe hablando sobre que el dinero se va a llevar por delante a Pepillo, que dejó su sede a la Caja de Ahorros, pero dice, y yo pregunto y no habrá quien responda, si a un niño, a un hijo vuestro, así que pasen 15 años, le habráis de esta ciudad, nombráis sus calles por sus justos nombres, le lleváis de la mano por los años pasados, os mirará con ironía incrédula, pues no verá nada sino los bloques de ladrillo, sino los hormigueros vecinales, igual aquí que en Horcachitas, igual aquí que en el arroyo de Abroñigal. Por eso estas palabras son hoy una elegía, porque los hombres debemos durar menos que las cosas, debemos dejar huella entre las cosas, porque ellas nos perviven, ellas son la memoria de que un día existiremos y nada queda vivo de nosotros. Esto lo escribió en 1984. Esto de alguna manera es también lo que yo les acababa de decir, les había dicho antes, diciendo que los hombres libres las aman y las conservan. Lo que yo les decía a ustedes, estableciéndoles que una melodía, un poema, una novela, una obra de teatro, un paisaje, son territorios de todos nosotros. Son territorios que hemos heredado todos y a los que les llamo a todos a defenderlos de alguna manera. Muchas gracias y nada más.